por supuesto que se requiere un presupuesto potente para revertir el país. Para educación indígena requiere una mirada integral, desde la parte pedagógica, desde la parte formativa de nuestros maestros, desde la infraestructura, desde los recursos para los libros de texto, en fin, se requiere revertir la mirada y que eso, por supuesto, implique un presupuesto adecuado también a la educación indígena. Hasta este momento veníamos nosotros ya de un presupuesto ya dado, es un presupuesto insuficiente para la educación indígena. Si queremos revertir, estamos hablando solamente de 160 millones para educación indígena a nivel nacional. ¿Y entonces, de cuántos planteles y población son? Estamos hablando de un poco más de 21,000 escuelas y estamos hablando de la atención de más de 1.200.000 alumnos indígenas del país. Decía sobre el problema del multigrado, ¿no? Que hay maestros que tienen primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto, segundo y tercero. Así es. No, bueno, el 60% de las escuelas indígenas son multigrado, es decir, donde solamente hay un maestro que atiende de primero a sexto grado. Pero el asunto no solo es eso, el asunto es que nuestros maestros no cuentan con materiales multigrado adecuados para su trabajo y tampoco han sido formados para atender multigrado. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a nuestros maestros que trabajen multigrado si no han sido formados para ello? Por supuesto que entonces se les dificulta. Hay dificultades pedagógicas, didácticas, y por eso ahora el secretario nos pide que repensemos realmente situaciones mucho más didácticas que generen aprendizaje y apoyemos a nuestros maestros en esa parte. Hace rato mencionabas de pedir más presupuesto para los maestros, pero hemos escuchado los discursos del presidente López de que dice que para qué quiere uno tanto dinero, pues si uno es feliz es pobre, ¿para qué quiere uno el dinero? ¿No se estaría aplicando ese dicho del presidente para no incrementarle realmente el salario a los profesores? Bueno, nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también ha dicho primero los más excluidos, primero los más pobres. Por eso creemos en esta posibilidad de revisión salarial de los maestros indígenas. Miren, los maestros indígenas son los que trabajan en comunidades marginadas, excluidas. Y si estamos hablando de maestros que hablan 2, 3 lenguas, bueno, todo profesor bilingüe debiera tener una percepción digna a su trabajo. Entonces yo creo que sí vamos a revisar esa parte de modo que permita realmente un trabajo digno de nuestras maestras y maestros indígenas de todo el país. Señor, ¿cómo va la distribución de los libros de texto en lenguas indígenas? En educación indígena es muy buena pregunta. Primero déjenme decirles que nunca había presupuesto para libros en lenguas indígenas. Los poquitos libros que habían se sacaban de lo que se llaman las economías, es decir, lo que sobraba. Si sobraba recurso, entonces un poquito de libros en lenguas indígenas, lo cual es una total discriminación del sistema educativo mexicano. Ahora, con instrucción del presidente de la República y del secretario de Educación Pública, se nos aportó ahora en educación indígena cerca de 60 millones para que tengamos libros en lenguas indígenas en este año. Si no nos hubieran dado ese recurso, no tuviéramos libros para niños indígenas. Estos libros tienen que ver con ciencias y narrativas en lenguas indígenas que van a ser desde educación inicial, la primera infancia, para preescolar y primaria. Los libros, déjenme decirles otro punto importantísimo, siempre llegaban para educación indígena hasta diciembre o enero de cada inicio de ciclo escolar. Esta vez, con la instrucción del presidente y del secretario, por primera vez van a llegar en septiembre en las escuelas. Nosotros estamos trabajando duramente ahorita para que los libros estén en primer lugar y en segundo lugar se distribuyan a los estados y garantizar que lleguen hasta las escuelas. De modo que estos libros estarán a partir de septiembre en las escuelas. Ustedes me dirán, ¿pero va a llegar retrasado del inicio del ciclo escolar? Sí, pero antes llegaban hasta diciembre y enero. Y ahora con este esfuerzo llegarán en septiembre. Esperemos que en otros años próximos pues ya lleguen igual que todos los demás libros. ¿Cuántos millones se van a imprimir y para qué grados? Estamos hablando de poquito más de 2 millones de libros en lenguas indígenas, porque va junto para maestros. Estamos hablando de cerca de 1.200.000 alumnos y estamos hablando de cerca de 60.000 maestros. Entonces va libro para niños y libro para maestros también. ¿En qué lenguas? Estos libros, buena pregunta también. Acuérdense que tenemos 68 lenguas indígenas en México y 364 variantes. Estos libros de narrativas en lenguas indígenas van a ser para todas las lenguas, las 68 lenguas del país. Ahora, de manera particular, en lo que avanzamos en este año, vamos a mandar libros muy concretos para 11 lenguas indígenas y una variante. Pero bueno,
este libro del transversal que le llamamos va a ser para todas las lenguas indígenas del país. Va a llegar a las 21,000 planteles que nos mencionó. Así es. Cuando se refiere a narrativas, la lengua más es decir, hablada. que solamente libros que son para cuentos o son para todas las materias. Cuando hablamos de narrativas es un término más técnico, tiene que ver con elementos que le damos a los maestros que puedan discutir los saberes indígenas en el salón de clases. Ejemplos, si estamos hablando de matemáticas, de medición, la idea es cómo aquí se le da instrumentos a los maestros que tomen en cuenta las formas de medición comunitaria, indígena, y cómo se vincula con la medición del currículum nacional, las medidas convencionales, por ejemplo. Entonces son herramientas mucho más generales, mucho más pedagógicas y didácticas. ¿Cuál es la lengua más hablada en nuestro país? ¿La lengua más hablada en nuestro país? Las lenguas más habladas, número 1 tenemos la lengua náhuatl, con cerca de 1,5 millones. Luego le sigue la lengua maya peninsular, luego le sigue mi lengua, la maya tzeltal de Chiapas, yo soy hablante de la lengua maya tzeltal, le sigue el zapoteco, el mixteco y el tzotzil también de Chiapas, son los más hablados. Prácticamente estamos a un mes del inicio de clases, del nuevo ciclo escolar. ¿Cuál es el avance, el porcentaje, digamos? Se garantiza que llegarán en septiembre, ¿no? Pero de porcentaje de avance de la distribución de libros, ¿cuánto llevamos más o menos? Porque los libros están ahorita, los libros por lo menos los libros de educación indígena, que es lo que nos toca, están ya en su máxima capacidad. Es lo que hemos platicado con el director general de CUNALITEC, está en su máxima capacidad ya de impresión. Por eso decía que en septiembre deberán estar ya en las escuelas, y esto es por instrucción del señor presidente de la República y del secretario. Los libros en lenguas indígenas todavía no. ¿Cómo los van a distribuir? Porque una parte de los libros en lenguas indígenas, pues vamos a tener que trabajar todos. Esto implica gobernanza, padres de familia, asociaciones de padres, organizaciones de estudiantes, en fin, con todo lo que estamos dialogando. Y en fin, todo lo que nos vayan a ayudar nos va a permitir que lleguen los libros en septiembre en los estados. Ahora ustedes vieron que estoy platicando con el señor director de pueblos indígenas. Estamos viendo también que las delegaciones de los pueblos indígenas ayuden a llevar los libros hasta las comunidades. Estamos trabajando de manera articulada en todas las instituciones del gobierno. Sería un trabajo más o menos como el que hace el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Cuando se reparten las boletas, no sé si el Ejército, la Marina o por lancha, no sé cómo. Sí, el Ejército y la Marina ya hemos dialogado con todos ellos y nos van a apoyar, porque la instrucción del presidente es que lleguen los libros hasta las comunidades. Oiga, ¿y cómo ve esta propuesta del director del Instituto de Pueblos Indígenas de tener escuelas públicas y privadas en todo el país, pues prácticamente trilingües? Pues es viable, hay que crear las condiciones, por supuesto. Es viable, bueno, si tenemos ya un artículo 3 que así lo dice, nos toca instrumentar. Por supuesto, nos faltan más herramientas, nos faltan formar maestros en lenguas indígenas, hay muy pocos formados, entonces sí necesitamos crear las condiciones, pero el reto es que estamos iniciando ya para lograr todo ese propósito. ¿Qué tanto daño hizo la desaparición de las normales rurales? Porque veíamos que a ellos se les enseñaba en las lenguas madres que había en sus regiones, y también preguntarte, ¿cómo le van a hacer los padres de familia, sobre todo de estas comunidades que son tan pobres, para que ellos erijan sus escuelas y les den mantenimiento si difícilmente hay dinero? Bueno, el presidente de la República y el señor secretario de Educación Pública han señalado que se van a fortalecer las normales. El normalismo va a ser un proceso muy importante de fortalecimiento aunado a las universidades pedagógicas nacionales. Entonces, se va a fortalecer. Nosotros, por lo menos, estamos proponiendo que las escuelas normales incluya elementos formativos a los maestros de tipo pedagógico y didáctico para las lenguas indígenas. Es decir, que tomen en cuenta las formas particulares de aprendizaje de los niños indígenas. Entonces, al contrario, el normalismo se va a fortalecer mucho. ¿Y las escuelas? ¿Perdón? ¿Que quieren que los padres de familia edifiquen las escuelas? También hay un programa potente ahorita por instituciones también del presidente. En esta primera etapa, por lo menos, un 30 o 40% de las escuelas indígenas van a entrar en el programa de construcción y reconstrucción de las escuelas públicas de todo el país. ¿Y el INIFED? El INIFED está trabajando muy fuertemente. Estamos revisando lo que ahora se llaman las escuelas, infraestructura intercultural. ¿Esto qué significa?
que es tomar en cuenta las características locales. Si estamos hablando de un clima frío, un clima cálido, es decir, construir escuelas y aulas acorde a las características locales. Entonces el INIFED sigue trabajando. O sea, no está hecho a un lado, sino es un trabajo paralelo. Sigue trabajando, estamos trabajando con ellos, más allá de lo que ustedes han escuchado, el trabajo no ha parado, seguimos dialogando con ellos. En el caso de educación indígena, estamos trabajando fuertemente para fortalecer lo que también lo llamamos los centros integrales, centros integradores de educación, que son escuelas completas donde van a estar niños de preescolar, niños de primaria, donde van a tener educación física, educación musical, literatura y aparte toda la gama de procesos de aprendizaje en las escuelas, ¿no? Entonces, ¿no es utopía? ¿Perdón? ¿No es utopía? Yo creo que no. Es posible, tenemos ya un modelo, ojalá lo puedan conocer, se llama la Comunidad Piedra Parada en Puebla. Es una escuela integral donde hay de todo, incluso las aulas rediseñadas de modo distinto. Doctor, que es complejo, que es un gran reto, sí, pero no imposible. Doctor, hablaba de que le dieron 160 millones de presupuesto para este año. ¿Ya tiene usted contemplado cuánto necesitará para el siguiente periodo presupuestario? Tenemos un aproximado. Estamos hablando de 5,000 millones de pesos, es decir, nada que ver con lo que tenemos de 160. ¿Ya lo habló con el presidente? No, estamos en la discusión porque apenas ayer nos enviaron la propuesta de presupuesto, estamos en la revisión. Esto que les comento incluso no lo conoce el señor secretario, estamos haciendo la propuesta, revisando. Tenemos el diagnóstico de la situación de la educación indígena y tenemos una propuesta pedagógica, educativa y tenemos la propuesta presupuestaria. ¿Ahí no puede haber austeridad? No debería, porque la educación, lo ha dicho el presidente, es fundamental para todo ser humano y más ahora que estamos centrando la política educativa en las niñas y los niños. Es el centro de la política educativa. Muchísimas gracias. Al contrario. Que vaya muy bien. Gracias.